premisa me parece muy clara de Honduras de buscar en Europa, de que sea su opción número 1. ¿Por qué uno. crees que busca en Europa? Porque su director deportivo, dos líneas, su director deportivo es español y por el éxito cercano de Thomas Christensen. Creo que ahí va la línea conductiva de esto. Todo el mundo replica lo que ve que funciona. ¿Y no crees también que es pasar por encima de las rencillas entre dirigentes, entre el dime y direte, el que a mí este me gusta y el otro dice a mí no, pero a mí me gusta este y el otro le ve las costuras y aquel se peleó hace 5 años? O sea, salir un poco de esa narrativa de la diaria e ir por arriba trayendo un técnico outsider que no esté como contaminado en ese tejimaneje. Puede ser muy cierto. Y también es muy cierto algo. Se desgastó ya en Honduras la escuela en la que siempre confiaron, que fue la colombiana. Entonces, ellos han tenido entrenadores colombianos mayoritariamente. Pocas veces hondureños a los que le hayan dado 100% y entera confianza. Se han fijado en Sudamérica, pero nunca de manera tan certera, a no ser que sea la excepción, que es Colombia. Y ahora es cambiar de rumbo, que es Europa. Lo otro, Tomás, es que cuando usted tiene 3 copas del mundo sin asistir, hay que tomar medidas un poco más extremas. Ante problemas grandes, medidas grandes. Ahí es lo que yo veo de Costa Rica. En Honduras yo percibo un entendimiento mayor hacia la idea de fijarse en Europa. Como que el hondureño dice, quiero cosas nuevas, estoy agotado de lo mismo, muchos mundiales fuera. Sí, F5, actualizar y vamos. Busquemos algo nuevo, fresco, diferente, porque lo que hemos hecho no funciona. En Costa Rica noto otra cosa, en Costa Rica noto como que desde dentro hay un sector que dice, no, hay que ir por lo internacional, pero sin tener definido dónde, si Argentina, si Europa, si simplemente va por una línea pensado en una matriz, que es lo que hace Ronald González, pero un sector sigue creyendo que lo criollo puede tener un valor para elegir al nuevo. Sí, con respecto a Costa Rica, como para repasar lo informativo, a principios de la semana, Ronald González, director de selección nacional de la Federación de Costa Rica, junto a Sergio Hidalgo, vicepresidente Rafael Maroto, presidente, viajaron a Europa para entrevistarse con Moreno y Cliver. Por una cuestión también de aproximación, de feeling, fue la palabra que utilizó Ronald González, como para poder ver qué cercanía, qué empatía futbolística y también interpersonal sucedía. Pero todo parecía indicar que se iban a volver con un banner de bienvenido Cliver o bienvenido Moreno. Lo de Moreno tiene una fuerza sí, por eso digo, la sensación de las declaraciones y de lo que se sabía era como muy contundente. Bajan ayer o anteayer en el Juan Santamaría, el aeropuerto de Costa Rica Internacional, y las declaraciones de Ronald González fueron mucho más matizadas. De la contundencia y lo monolítico que habló al inicio de semana, llegando al final de la misma, fue como, bueno, hay una tercera opción, abrimos la ventana, esto no está cerrado. Y bueno, y ahí es donde aparece el nombre de El Bocha Batista, técnico que comandó el proceso de Venezuela en la eliminatoria con Conmebol, pero antes de entrar sobre Batista propiamente, hay que decir que es un nombre heredado, un perfil heredado de Ignacio Hierro. Ignacio Hierro fue hasta principios de enero, digamos, el director de selecciones nacionales de Costa Rica y había ya entrevistado a El Bocha Batista, como también lo había hecho con Rafael Dudamel. Entonces, es un perfil que estaba en la órbita de la federación, que parecía perder terreno producto de la búsqueda europea, pero cuando el trip europeo no trae los dividendos, posan de vuelta los ojos en Batista. Y ahí es donde yo entro y caigo en razón, Tomás. Qué perdidos estamos. En los dos países, qué perdidos estamos. Porque todavía en Honduras, yo me pongo a pensar, hay más, me parece, tolerancia hacia que Francis, de hecho así lo han vendido, hacia que Francis Hernández es una especie de revolucionario que tiene que cambiar un fútbol que está estropeado después de 3 mundiales fuera y una liga que no para de dar altibajos. Pero en Costa Rica es un choque de egos, es el técnico local defendiendo lo propio y diciendo los mejores resultados se han conseguido con lo local, contra la consigna de buscar un extranjero, pero sin presupuesto ni certezas para buscar extranjeros. Entonces se van a Europa y no les gusta, y de pronto se vienen a Sudamérica y hay otro que medio gusta, pero el que llegue, esa es la conclusión que yo saco, el que llegue, Tomás, me da la impresión de que no es de consenso. No, de consenso ni tampoco de aval como generalizado.
porque han sido tantas las dudas respecto de a quién se busca, por qué se lo busca, cuál es la concepción de fútbol que se quiere tener, digo, del juego probablemente y del fútbol como organización. Al no tener todas esas cuestiones claras, parecería ser que el nombre que arriba Costa Rica va a ser más lo que se pudo que lo que se quiere. Y después obviamente se puede ajustar, se puede adaptar, pero es más lo que se pudo que lo que se quiere. Hay que decir que Batista, en el proceso con Venezuela, yo lo he dividido en dos, antes de y después de. Antes de septiembre de 2024, proceso exitoso, 41% de los puntos en la eliminatoria de Conmebol, en la dura eliminatoria de Conmebol, metido con comodidad en zona mundialista. Copa América 2024, perdió un cuarto de final por penales con Canadá, pero no conoció la derrota, 4 partidos invictos en un certamen de alta exigencia. Y después, a partir de octubre, después de septiembre de 2024, sacó el 26% de los puntos. De hecho, en el cierre de la eliminatoria sudamericana, los últimos 3 partidos perdió los 3. En el último partido, jugando de local contra Colombia, tratando de defender boleto al repechaje intercontinental, pierde con Colombia 6-3 de local, con una Colombia ya clasificada. Bolivia, que un poco apelando a la épica, a el alto, más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Que siempre ha servido. Sí, pero cada vez más arriba. De La Paz, de 3.300, pasaban al alto. Es decir, buscaban el refugio de la altura como un elemento más en el fútbol y terminaron robándole el mandado a Venezuela. Una Venezuela que se fue apagando, se fue yendo en fade out hasta chocarse. Hay que decir una cuestión también. Más allá de la eliminatoria con Venezuela, Batista estuvo en la Sub-23 Argentina. Ahí ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y también ganó el preolímpico en el año 2020. Que no está mal. Fue medalla de oro. También dirigió la Sub-20, digo, para tener una idea de que él ha tenido un recorrido por selecciones menores que a veces es como tener ese conocimiento para después hacer doble clic o vaso comunicante cuando estás en la absoluta, de entender que abajo también puede aparecer algo. Y hay un dato que tal vez pasa un poco fuera del radar, pero me parece bastante interesante, que él dirigió la Sub-19 de Armenia, en Europa. Entonces tiene experiencia UEFA. De hecho, su licencia de entrenador es UEFA. Es licencia UEFA pese a haber estado desarrollada en Argentina. Y dirigió en Armenia y jugó la eliminatoria del europea del Mundial Sub-19. Recordemos que en Europa se jugó un año antes, con Armenia. Entonces conoce eso. Otro tema. Pensando en nuestra idiosincrasia futbolera de línea de 5, él solamente en 3 partidos de 28 con Venezuela jugó línea de 5, es decir, el 11% de los juegos. Es poquísimo. No es su matriz táctica. Definitivamente no es su matriz táctica predilecta, como para también ver cómo se puede conciliar la propuesta de juego de él con nuestra realidad. Y otro nombre, yo lo comentaba a la mañana donde trabajamos juntos en Tiempos por Radio, es lo del Kili González, Cristian el Kili González, que también llegó su hoja de vida. Me sorprendió. ¿Te sorprendió? Sí. Bueno. Sí, me sorprendió, no veía venir ese nombre porque pensaba que él estaba matriculado a clubes. Sí, de hecho, tanto a la escuela de selección. No ha dirigido en selecciones, pero bueno, un poco lo que decimos siempre, ¿no? Hay técnicos que tienen una vocación de trascender más allá de una frontera, que quieren el desafío deportivo de hacerse conocer. Y en el caso del Kili González, obviamente yo no tengo la cuenta del banco de él, pero por su carrera como jugador creo que tiene cierta autonomía económica como para apostar al proceso deportivo y ese desarrollo profesional y no estar mirando cuánto le pagan a fin de mes para pagar las cuentas. Recordemos que el Kili González jugó en el Valencia, en el Inter, jugó en Boca, jugó mundiales con la selección argentina. Entonces, ¿y por qué aparece el nombre de Kili González? Por 2 elementos, 2 ventajas competitivas tiene. La primera, promoción de talento joven, o sea, usa mucho. Él en la Unión de Santa Fe, Argentina, promocionó un montón de chicos. Unión estaba inhibido por la FIFA, no podía contratar, tenía que jugar con la gente del club, los contratos vigentes, y sacó un montón de chicos. Unión ese año empezó 27-28 de la tabla acumulada de Argentina de 30 equipos, terminó 9º y clasificando a Copa Sudamericana. El club vendió por muy buenas cifras. Y la segunda ventaja competitiva es que juega en línea de 5. 5-3-2 o 5-4-1 en la mayoría de los clubes. Entonces sí tiene como ahí una cercanía con lo que habitualmente se utiliza por acá. Vea, le voy a dar el candidato, si yo pudiera elegir, Dale. De los 2 países que están en duda. Dale. Para mí, el candidato idóneo para Honduras es Pedro Troglio, que pareciera ser el último en la lista. Sí. ¿Por qué digo que es el idóneo? Primero, porque cumple para mí los 3 rasgos básicos, que es, ha dirigido a la que va a ser la base de Honduras, Olimpia, que es Olimpia. Tiene total credibilidad de la mayoría, no de todos, pero de la mayoría de los hondureños, y respaldado por títulos.
Y tercero, porque es un tipo con un pasado muy grande en selección, sabe lo Sí. que significa representar una camiseta. Sí. Entonces va más allá de sistemas, porque creo que de todos modos Honduras en este momento no tiene un rasgo conductor de sistemas o formas de juego, necesita resetear y empezar. Y Bien. creo que con alguien que conozca está muy bien. Me encantó el perfil, de hecho hasta me sorprendió lo de Santi Denia. Yo dije, Sí. campeón europeo, sub-17, sub-19, pero ahí le encontré un problema. Y es que curiosamente los hondureños ni siquiera tienen procesos menores sub-15, sub-17. No. Entonces van a contratar un técnico que ha sido exitoso en categorías que en Honduras ni siquiera existen. Cuando se asume a ver la sub-15 ni existe. No existe. Entonces para él que viene acostumbrado es un cambio demasiado radical. Entonces Pedro Troglio. Y en Costa Rica, después de mucho análisis y después de medir lo de Moreno, lo de Cliver, lo de Kili González y lo de Bocha Batista, yo me inclino por Bocha Batista. Sí, buen técnico. A ver, primero me gusta que tiene rasgos defensivos muy marcados. Le tocó desde esa línea en Venezuela también ser competitivo. En un contexto, una eliminatoria muy salvaje. Yo creo que va a ser salvaje esta eliminatoria. No, y la de Conmebol fue salvaje. Creo que a partir de ahí es un técnico que ya acumuló un fracaso y que entiende cómo afrontar una era como la que se viene. Creo que sabe lo que es trabajar con una materia prima reducida en comparación a lo que se topará. Creo que es un tipo que tiene experiencia en selecciones menores, que no es un detalle menor en Argentina, que tiene buena edad, sí, que ha sido más técnico de selección, sí, que de club. Y un detalle que a mí me encanta, pero eso es un tema de gusto futbolístico, que se formó a la par de Peckerman. Sí. Peckerman para mí es un maestro de los maestros en Argentina. Entonces, si yo tuviera que elegir entre lo que hay disponible, Bocha Batista. Comparto, me agrada. Además, eso que decís vos, ¿por qué lo traes a colación? Porque recordemos que Batista llegó como asistente de Peckerman a Venezuela y cuando José Néstor Peckerman se va de la Vinotinto, asume Batista. Fue un puesto heredado, pero después lo mantuvieron porque estuvo hasta a la altura de las circunstancias. La verdad que cuando igual hablas entre Kluivert y Batista, ¿cuál es el hilo conductor? No, nada. Yo creo que el que más se asemeja a la posibilidad de un éxito, yo lo veo así, no es que quiero inventar el agua tibia, pero el que más se me parece a Gustavo Alfaro es Batista. No solo por nacionalidad, sino por momentos. En lo que cambia es en el tema de la línea de 5, pero si analizamos a Alfaro intentó en Costa Rica empezar con línea 4. Después cambió. Bueno, démosle la posibilidad de ser flexible, que tal vez lo de Robert Moreno, por lo que escuchamos de colegas y de todo el ambiente, más allá del chat chiquitito, eso, hablan de un tipo muy rígido en su modelo de juego. Que sí, si vos sos rígido y no tenés el recurso, hay una discrepancia difícil de conciliar. Tal vez el Bocha Batista, pese a no usar la línea de 5 preeminentemente, por decir un tema, digo, después hay transiciones, etcétera, pero tal vez sea un tipo flexible y a partir de ahí se puede acercar. Hola cracks, ¿les gusta la propuesta de contenido de mi canal de YouTube y desean que continúe? Bueno, los invito a apoyarme y les prometo que cada día mejorará el contenido. Hay dos maneras para apoyar mi canal de YouTube. Número uno, facilísima, dando me gusta en los programas en vivo, dejando sus opiniones durante estas transmisiones, pero también en los videos o si ve los espacios por diferido. Este pequeño detalle hará que mi comunidad crezca y a la larga podré generar más ingresos para crear un mejor contenido para ustedes. Número 2, y quizás la más importante, apoyando mi contenido a través de un comentario pago, también conocido como Super Chat. Cada contribución es clave para crecer y sostener mi proyecto. Sus comentarios pagos se destacarán en pantalla y además serán comentados por nuestros panelistas en vivo de una forma diferenciada y única. Su colaboración me permite crear un contenido de calidad con voces claras e independientes. Y por supuesto, tengo muchísimas ganas de que nuestra comunidad de CONCACAF sea cada día más grande. Gracias por apoyarme y estar acá en mi canal de YouTube.